Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová, Él mira el corazón. Vamos a ir a Salmo 146, versículo 10. Dice: reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Diga conmigo: el reino de Dios está en el monte de Sión. Y está por la eternidad. Ahora, cuando hablamos de reino de Dios, estaremos hablando del territorio celestial, mucho más allá de, como lo decía hace 8 días, un concepto abstracto de que Dios está ejerciendo algún tipo de poder. No, literalmente el reino de Dios es un territorio espiritual el cual se hace accesible a aquellos que permiten que este territorio se pueda manifestar. Todo aquel que quiera ser parte del reino de Dios deberá aprender los principios del gobierno de Dios. Hoy quiero hablarle del gobierno de Dios, por eso le mencioné de entrada este versículo. Escriba, y los que están conectados en diferentes partes de la nación, por favor escriba: necesito entender cómo Dios gobierna. Porque si no entendemos cómo gobierna Dios, no vamos a poder tomar la posesión que Dios espera de nosotros. Diga: posición. Hay una de las ideas más equivocadas en muchas denominaciones, en muchas iglesias, acerca del gobierno de Dios. Diga conmigo: teología sensacionalista. Ok, hay una teología que, como lo acabo de decir, es sensacionalista, que se expandió a principios del siglo XX y enseñaba que Dios hace lo que quiere con su creación. Dios hace lo que desea con su creación. Esta teoría, que va a definir la historia de la humanidad en 7 periodos, se llama el dispensacionalismo. Diga: dispensacionalismo. La definición más neutral de dispensación es aquella forma de ordenar las cosas. Entonces, cuando hablamos de dispensacionalismo, estamos hablando de una forma de administrar las cosas, de una forma de administrar o tomar dominio de los tiempos. En la teología de la dispensación hay un concepto muy importante a traer a colación, y es que es una administración divina de cada tiempo de los seres humanos que fueron designadas y preestablecidas con Dios. Por un momento, pongamos una imagen que tengo
para que usted la pueda analizar allí. Eso que usted en este momento está viendo en pantalla es el concepto de dispensación o el dispensacionalismo. Aquí van a estar comprendidos 7 periodos que los voy a mencionar, abuelo de pájaro, y que le va a traer claridad en por qué estoy mencionando esta teología o esta teoría teológica. El dispensacionalismo es un método que quiere interpretar la historia, afirmando así que Dios ya tiene establecido lo que pasó, lo que hoy estamos viviendo y lo que viviremos o lo que sucederá en los próximos años. Es importante que tenga ese concepto y que, aunque esté mirando la imagen, no pierda lo que le estoy hablando. Ellos lo que argumentan es que Dios ya estableció 7 periodos, que algunos ya pasaron y otros van a suceder. Ahora, en esta imagen que usted ve, hay 7 periodos de la historia del hombre. Es decir, cada uno de estos periodos mencionados tiene un comienzo, pero también va a tener un final. Le dije que hay 7 periodos. El primero se llama la dispensación de la inocencia. Este periodo, este tiempo, inicia en la creación de Adán y de Eva en el paraíso del Edén y finaliza al ellos ser expulsados por la desobediencia misma de ellos dos. Es decir, el inicio fue cuando fueron creados y terminó en el momento que ellos desobedecieron o se rebelaron contra Dios. El segundo periodo es la dispensación de la conciencia. Esta dispensación inicia cuando Adán y Eva son expulsados. En ese momento inicia y se dirige hasta el diluvio de Noé. Es decir, hasta el diluvio que presencian los seres humanos, donde la familia de Noé es salva. Y dice más o menos que hubo un aproximado de 1656 años. Y usted me estará diciendo, ¿para dónde va, Samuel? Y es muy importante que vaya tomando claridad de que lo que le estoy soltando no es solamente información, sino es todo un esquema teológico que se ha metido en denominaciones, en iglesias, y que ha hecho que las personas terminen teniendo una concepción muy errada del gobierno de Dios. Por eso lo estoy mencionando y, como le digo, abuelo de pájaro. Entonces, el tercer periodo se llama la dispensación del gobierno humano. Este periodo inicia en el diluvio que destruyó toda la vida en los tiempos de Noé, que, como le mencionaba, salvó a una familia, y el objetivo era reiniciar la raza humana. Ahora finalizó en la destrucción de la Torre de Babel, donde Dios los confundió con diferentes lenguas, con diferentes idiomas, y en ese momento se empiezan a crear nuevas culturas. Ahí es el inicio de las nuevas culturas, es el inicio de las nuevas naciones, y a partir de ese momento aparecen lo que estamos denominando gobiernos humanos. Ahora, el cuarto periodo se llama la dispensación de la promesa. Y fue un periodo aproximado de 430 años, que comenzó cuando Dios llamó a Abraham. Inicia ahí cuando Dios llama a Abraham y termina cuando los israelitas salen de Egipto. Entonces Dios hace una promesa a Abraham, que usted sabe que él la perpetúa con Isaac, con su hijo, y luego con Jacob. Y la promesa le decía que ellos iban a volverse una nación grande y poderosa. Y usted puede ver que de Jacob salen 12 tribus, salen 12 hijos que se convierten en 12 tribus, y que más tarde ellos como nación entran a Egipto. Y en un inicio son, gracias a José, uno de los hijos de Jacob, se vuelven autoridad, se vuelven gobierno. Pero al pasar de los años aparece un nuevo gobernador, Faraón, que toma como enemigos a los israelitas y los esclavizan o buscan poner una carga pesada sobre ellos. Y ahí es cuando
termina esta cuarta o este cuarto periodo de la dispensación de la promesa, en el momento que, siendo ellos esclavos de Egipto, Dios los saca con mano poderosa con las 10 plagas. ¿Ok? Ahora, la quinta es la dispensación de la ley, que según esta teoría duró casi 1500 años. Inició cuando salieron de Egipto los israelitas y finalizó cuando perdieron la tierra prometida. Es decir, cuando volvieron a ser sujetos a servidumbre por causa de la idolatría y de la rebelión a Dios. Ahora, la sexta, y acá es donde quiero que preste muchísima atención, por favor. La sexta o el sexto periodo, que se llama la dispensación de la gracia, también la llaman la era de la gracia o la era de la iglesia. Wow. No sé si está cogiendo lo que les estoy diciendo. En otras palabras, lo que aquí están diciendo es que en algún momento la gracia se va a acabar y que en algún momento la iglesia se va a acabar, según esta teoría teológica dispensacional. Dice que la iglesia se va a acabar en un determinado momento. Ahora, dice que comenzó con la muerte de Jesús. En el momento que Jesús muere, inicia este tiempo de la gracia y terminará en el arrebatamiento de la iglesia. Y le voy a empezar a soltar una de las cuestiones que muchas personas, al traerlas a memoria, entran en un conflicto interno. Cuando empiezan a hablar de la tribulación, de las pruebas que vendrán, de los 7 años y luego del juicio final, todo esto empieza a generar cierto escozor, pero quiero definírselo de esta manera y le pido que preste mucha atención. Dice que comenzó con la muerte de Jesús y terminará con el arrebatamiento de la iglesia. Dice esta teoría cronológica. Y es importante esto, ¿por qué? Porque Grecia se mueve mucho en un aspecto que necesita que todo sea entendido de una manera cronológica. Grecia necesita que no hayan dados sueltos, que no hayan cosas sueltas, sino que todo sea fríamente calculado, que todo sea finamente establecido. Entonces, esta dispensación de la gracia ha durado, como usted lo puede ver, ha durado más de 2000 años. Estamos en este momento en el 2022 y nadie sabe cuándo terminará, solo Dios, según esta teoría, pero terminará con el arrebatamiento. Y la séptima dispensación se llama el reino milenial de Cristo, el reino milenial de Cristo. Y según esta teoría dice que durará por 1000 años. O sea, me parece un poco ahí osado decir, no sabemos cuánto va a durar este periodo del sexto, pero el séptimo va a durar 1000 años, mientras Cristo, dice según esta teoría, Cristo gobierna sobre la tierra. Luego Satanás será atado por 1000 años y este periodo termina con el juicio final. En otras palabras, termina ahí y apaga y nos vamos, se acabó todo, dejamos de existir para siempre. Y luego de esto se dará comienzo al cielo nuevo y a la tierra nueva de Apocalipsis 21 y de Apocalipsis 22. Pero yo le quiero mencionar algo muy importante, y es que yo creo que tenemos la posibilidad hoy nosotros, día aquí, de podernos conectar con la nueva Jerusalén que está mencionando Apocalipsis 21. Yo creo que hoy nos podemos unir a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva. Yo creo que hoy puede ser ese momento en el que usted y yo podemos en Cristo transformar todas las cosas. Todo lo viejo puede pasar y todas las cosas que Dios tiene para nosotros pueden empezar a manifestarse. Pero según esta teología, lo que Dios comenzó en Hechos terminó en los 12 apóstoles.
Según esta teología de la dispensación, ya no hay manifestaciones, ya no hay dones, ya no hay ministerios, porque ya no son necesarios. Y según esta teología absolutamente griega, hoy estamos en la época de la iglesia y va a terminar cuando el anticristo se manifieste. Luego vendrá el rapto, luego vendrá la tribulación y aparece el reino. Wow. Pues déjeme decirle a los dispensacionalistas, para zafarles más los tornillos, que escrito está en Génesis, dijo Dios: el hombre será imagen mía, y lo pondremos y señoreará sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias de la tierra, sobre los animales que se arrastran sobre la tierra. Pero la palabra señorear viene del hebreo radá, que significa reino. En otras palabras, Adán vivió en el reino. Adán desde el inicio disfrutó el reino. Adán fue también parte de ese reino. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque después viene Jesús y dice unas palabras que son las primeras, de las primeras palabras que él menciona es: el reino se ha acercado. En otras palabras está diciendo aquí: el punto inicial y el punto fundamental por el cual yo he venido es para traer de vuelta el reino. En otras palabras, Adán perdió el reino, Adán botó el reino. Cuando Adán pecó, en realidad, más allá de perder toda la gloria, él lo que hizo fue salir del reino. Y lo que vino Jesucristo a hacer fue a traernos de vuelta el reino. Y viene otras palabras que luego se las dice a los fariseos dispensacionalistas, que tienen una mentalidad muy torcida, muy griega. Les dice algo muy importante. Les dice: el reino no vendrá con advertencia. Ustedes no podrán decir: el reino está por allí, el reino está por acá, porque el reino está en medio de vosotros. En otras palabras, Cristo lo que estaba diciendo en ese momento es: yo estoy trayendo el reino a ustedes. Cuando yo estoy aquí, les estoy manifestando el reino. Y Cristo vino a traer el reino, no para volvérselo a llevar. Cuando Él ascendió, Él dejó el reino aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué menciono todos estos puntos? Porque esta teoría teológica no tiene ni 200 años, pero se ha convertido en una de las explicaciones más reconocidas en muchas iglesias. Creo yo que usted, si pensaba de aquí años atrás, cuando pensaba en el Apocalipsis, cuando pensaba en todo lo que está registrado ahí, le generaba cierto temor, le generaba cierto escozor lo que fuera a pasar de la tribulación. ¿Y qué pasaría si lo que está en Apocalipsis ya pasó? ¿Qué pasaría si lo que está en Apocalipsis ya fue consumado, ya fue hecho, ya pasó hace años? Solo estoy poniendo esto, no le estoy diciendo que esta sea una realidad. Le estoy diciendo: medítelo, pregúnteselo a Dios. Pero ¿qué pasaría si? Porque hay algo que nos han vendido y que ha sido esta teoría barata, en la cual nos han empezado a decir que Dios ya tiene todo finamente calculado. Y ahí voy adentrándome a lo que estoy impartiendo en esta noche. Esta teoría se ha convertido de una de las más reconocidas a nivel mundial, sin considerar cuál es su origen y sin entender el verdadero plan de Dios. Diga conmigo: entender el verdadero plan de Dios. Y si no me cree, hable con personas de otra congregación. ¿Qué saben del reino? Pregúnteles: ¿qué es el reino? ¿Cuándo viene el reino? Y usted va a ver que en muchas de esas personas, una gran cantidad de la iglesia está esperando que el reino venga y que se manifieste en algún momento de manera mística y que le resuelva todos los problemas que tiene. Si es verdad que el reino llegará algún día,
Entonces, ¿por qué Dios nos ha entregado tanto poder? ¿Por qué nos ha entregado tantas instrucciones? ¿Por qué nos ha entregado tantas revelaciones? Si al fin y al cabo, solo con creer que algún día llegará el reino, Él va a solucionar absolutamente todo. Y acá es donde yo suelto una pregunta muy importante. Iglesia, ¿Dios ya tiene todo decidido? Escuche esto, lo que le voy a hablar de aquí en adelante, porque esto le puede cambiar su mente. Y si le cambia su mente, le puede cambiar su manera de ver la vida. Es muy difícil hablar del gobierno de Dios a personas que piensan que toda la historia de la humanidad ya está definida y que Dios tiene ya todo demarcado, cada punto y cada coma de lo que va a pasar. Yo, años atrás, caí en esto. Y ahorita le voy a decir una de las razones por las cuales creo y considero que una persona puede terminar cayendo en esa tentación. La manera en la que tú percibes las cosas, la manera en la que tú entiendes y asimilas la realidad determinará si eres o no efectivo. La manera en la que ves la vida determinará si te vas a movilizar o si te vas a quedar pasmado esperando a que Dios haga algo. Es la manera en la que vemos las cosas. Yo quiero aquí empezar a adentrar algo muy importante. Hoy, si bien estoy juzgando algo que siento que está impidiendo que los hijos de Dios puedan acceder al reino, hoy siento que con lo que el Padre va a soltar se está abriendo una posibilidad que el Padre literalmente nos está diciendo: quiero que ustedes entiendan que el reino está en medio de ustedes. Quiero que ustedes entiendan que fueron diseñados para estar en mi casa. Quiero que ustedes entiendan que no es algo que sucederá. Quiero que ustedes entiendan que ustedes son los encargados de entrar al reino. Es necesario para ello entender cómo gobierna Dios. Esta teoría teológica del dispensacionalismo viene de John Darby, pero tiene sus orígenes en el famoso Agustín de Hipona, más conocido en el catolicismo como San Agustín, y pertenece a la Edad Media. Y lo que él hizo fue intentar hacer una conceptualización de quién es Dios. Para entender lo que vamos a tratar, hay una palabra que en este momento se hace determinante definir en la vida de toda persona. La palabra es la siguiente: cosmovisión. Esta palabra es determinante para el resto de tu vida. Cosmovisión. Cosmovisión se deriva de las dos palabras cosmos y visión. Cosmos está hablando del mundo, está hablando de la tierra, está hablando de la realidad. Y visión, pues está hablando de la acción de poder interpretar algo, la acción de ver. En otras palabras, una cosmovisión es tu visión del mundo, tu visión del mundo, la manera en la que interpretamos nuestro entorno. Entonces yo le pongo un ejemplo. Agarre a un cristiano boliviano, agarre a un cristiano venezolano, a uno argentino, a uno paraguayo, a uno chileno. Todos ellos creen en el mismo Dios. Todos ellos creen en la misma Biblia. Pero le aseguro que todos ellos tienen una cosmovisión muy diferente. ¿Alguien alguna vez ha entrado a una tienda donde vendan gafas con lentes de diferentes colores? Eso yo lo veía mucho no sé si hoy día todavía lo harán, pero ese tipo de gafas de sol
que a veces alumbra azul, a veces rojo, a veces naranja, bueno, de diferentes colores. ¿Qué pasa con esas gafas? Cuando tú te pones esas gafas, ¿qué pasa? Bueno, cuando nos ponemos esas gafas, vamos a ver todas las cosas de ese color. Y esto es importante porque la cosmovisión son un par de gafas con un color determinado que lleva a una persona a mirar todas las cosas de acuerdo al color de esas gafas. ¿Lo agarró? Si usted piensa que el reino no ha venido, esas son sus gafas. Si usted piensa que el reino vendrá, entonces su manera de ver la vida va a ser: algún día llegará. Y lo más seguro es que llegará después de que muera. ¿Y qué lo lleva a hacer eso? Esta cosmovisión te va a volver pasivo. Esta cosmovisión te va a volver conformista. Esta cosmovisión te va a volver expectante a un futuro. Pero en definitiva, esta cosmovisión te va a limitar, porque no tienes el reino ahora, está por llegar, estará no sé dónde, pero llegará. Ahora, por el contrario, si tú piensas que el reino vendrá después del rapto, si tú piensas que el reino vendrá después de la tribulación, después de los 7 años de la devastación, si tú piensas que el reino vendrá después del fuego que destruye la tierra y que luego llegará el nuevo cielo y la tierra nueva, pues esa es tu cosmovisión. ¿Y cuál será la visión de la vida? Miedo al futuro, terror a lo que haya de venir, terror a las noticias del presente, un deseo de morirte para no llegar a sufrir eso. ¿Ve lo importante de la cosmovisión? Estamos tratando algo muy profundo en esta noche. Todos los seres humanos tienen una cosmovisión. Toda cosmovisión moldea tu manera de pensar. Toda cosmovisión, en definitiva, moldea tu manera de vivir. Entonces, aquellos con una cosmovisión nazi, con una cosmovisión racista, cuando tengan una familia, lo que van a intentar es que no se mezcle con otras razas. Cuando tengan hijos, van a intentar que sus hijos no se mezclen con otro tipo de personas, de otras índoles. ¿Y por qué es esto? Porque en su cosmovisión esto está mal. Ahora, aquellos que tienen una cosmovisión feminista nunca van a querer casarse. ¿Por qué? Porque el hombre es el enemigo. Entonces, el hombre, las gafas que tienen los va a llevar a que el hombre siempre represente un peligro. Ahora, no dude que los que están a favor del cambio climático también están a favor del aborto. ¿Por qué? Porque la humanidad es la culpable del cambio climático. Entonces, si nacen más humanos, va a haber más daño en el ambiente. Y en definitiva, esto los va a llevar a pensar que vale más un animal que un ser humano. Y por supuesto, esto está muy equivocado. Pero las cosmovisiones llevan a que una persona se mueva en la vida de acuerdo al color en el que están viendo las cosas. Es muy importante esa definición, y creo que esta palabra cosmovisión la seguiremos abordando de aquí en adelante. La cosmovisión es aquella forma en la que veo la realidad. En otras palabras, no todo lo que estás viendo hoy, no todo lo que te parece real es real. Aquella representación mental. Diga conmigo, cosmovisión es aquella representación mental. Es aquella representación mental que cada persona tiene de la realidad. Y nace de las experiencias y de las creencias personales. Por eso quiero poner un fundamento. Porque si mi cosmovisión nace de las experiencias que yo he tenido,
si mi cosmovisión nace de las creencias que yo he tenido, entonces hay algo muy importante si queremos entender cómo Dios gobierna. ¿Por qué? Porque si yo me muevo en mis propias cosmovisiones, voy a tender a ver los diseños de Dios de una manera equivocada. Diga, de una manera equivocada. El fundamento es el siguiente: necesito conocer el corazón de Dios. ¿Cómo? Porque suena muy poético. Tienes que conocer el corazón de Dios. ¿Cómo? Consultando qué dice Dios de esto, qué dice Dios de aquello, cómo ve Dios esto. El deseo de Dios es atraernos a su voluntad. Por eso, iglesia, no caigamos, y ese es el punto que ahorita le decía, que yo muchas veces caí en esta tentación. No caigamos en la gran tentación de formar un versículo, de tomar un versículo para decir que así Dios piensa acerca de algo. Es necesario ver cómo Dios ha hecho las cosas desde el inicio. Para yo poder decir cómo Dios ve, por ejemplo, la injusticia, no solamente puedo mirar un versículo, necesito ver cómo Dios la ha visto desde el inicio hasta el fin. Porque si no logro hacerlo de esta manera, puedo tomar un versículo y lo saco de contexto, y de ahí puedo tomar y puedo distorsionar un aspecto de Dios. Pero esto es importante. Para no dejarme guiar por mis cosmovisiones, necesito entender qué es lo que piensa Dios de aquello, de esto. ¿Por qué estas personas de allí afuera pueden hacer cosas y por qué yo no las puedo hacer? ¿Por qué los pastores a veces me dicen no te hagas eso, no te pongas eso? Es importante que usted entienda que cuando una autoridad le está diciendo algún aspecto, lo está corrigiendo, es porque quiere que usted entienda que aunque en el mundo se puede hacer, aunque en el mundo es normal, es muy importante que nosotros veamos qué es lo que Dios piensa de eso que yo estoy haciendo. Entonces, por favor, escriba esto: es necesario ver cómo Dios ha hecho las cosas desde el inicio. Desde el inicio. ¿Por qué es tan importante la cosmovisión? Porque una cosmovisión te puede permitir, por ejemplo, en el ámbito que estamos trazando, una cosmovisión correcta te puede permitir ser parte del reino. Si tienes una cosmovisión correcta, vas a poder ver a Sión, vas a poder estar en Sión, vas a poder decir: Sión está disponible para aquellos que también están disponibles. O por el contrario, tu cosmovisión nunca te va a permitir entrar a Sión. O por lo contrario, tu cosmovisión nunca te va a permitir poder ver ángeles, poder decir: estoy viendo la gloria de Dios, estoy manifestando lo que Dios me prometió. Se trata de la cosmovisión. Si tu cosmovisión no es transformada, seguirás viendo la vida con los mismos lentes que siempre la has visto. Y Dios hoy lo que quiere empezar a manifestar es: quiero darte unos nuevos lentes. Unos lentes que no sean de colores, unos lentes que te permitan ver las cosas como realmente son. Quiero entregarte lentes que permitan verte el cielo y que puedas manifestarlo. Que no sea algo místico decir bajo las bendiciones del cielo, sino que literalmente tú veas el cielo abierto y a Cristo sentado en su trono y puedas decir: Cristo se está manifestando en este lugar. Pero es tu cosmovisión, es la manera en la que veas la vida. Qué importante que usted salga de este lugar con una nueva cosmovisión, pidiéndole a Dios: dame unos nuevos cristales para que puedan ver lo que tú estás manifestando en el cielo. Entonces vuelvo, el dispensacionalismo nace de la cosmovisión
agustiniana, es decir, de Agustín de Hipona. Hay algo muy particular con la vida de Agustín, y es que él se hizo cristiano y se bautizó a los 33 años de edad. Antes de ello, él era un estudiante de filosofía griega, donde por supuesto se llenó de todo el sistema griego, y su cosmovisión, aún después de estar en el cristianismo, seguía siendo griega, porque la cosmovisión no es algo que cambia de la noche a la mañana, a menos de que Dios irrumpa. Es un proceso. ¿Y qué es lo que yo puedo ver? Y hago un paréntesis aquí. Ser cristiano con una cosmovisión errada va a trastornar diseños de Dios. Ser cristiano con una cosmovisión errada va a traer consecuencias peligrosísimas para ti, para tu generación, para tu casa. Y aún si tu voz llega a ser más fuerte, puedes empezar a distorsionar la mente de muchos cristianos, de muchos hijos de Dios de la iglesia. Entonces no basta solo con que el corazón se convierta. La mente necesita ser transformada. La cosmovisión está muy conectada con la mente. Agustín hace algo muy delicado, tanto que hoy lo que él hizo hace muchos años ha trascendido a muchas naciones y a muchas iglesias. Lo que Agustín hizo fue mezclar la filosofía griega con el cristianismo por su cosmovisión. O sea, yo podría preguntar, ¿tenía malas intenciones? No lo sé, Dios lo sabe, que Dios sea el que lo juzgue. Pero lo que sí estoy convencido es que la cosmovisión que él tenía influyó muchísimo para que él diera los aportes, para que él soltara los postulados que él pensaba, porque estaba cargado de la cosmovisión, de la manera que él tenía de ver la vida. Agustín introduce una cosmovisión de control. Agustín, como obispo, dice que Dios controla todo, absolutamente todo lo que pasa. ¿Ha escuchado eso? Cuando usted escuche Dios tiene el control de todo, esa persona está repitiendo el postulado de Agustín de Hipona. Esta cosmovisión de control tiene dos componentes que él introdujo y que fueron establecidas al pasar de los años. El primer componente se llama determinismo. Le estoy dando algo teórico, pero sé que a medida también de esto el Espíritu Santo está dando luz en varios aspectos. Determinismo. El determinismo es aquella doctrina filosófica donde se le quita la posibilidad a los agentes de ser libres. Ahorita se lo voy a explicar fácilmente, pero es importante soltarlo en el ambiente. Doctrina filosófica donde se le quita la posibilidad a los agentes de ser libres y de que se opongan a los designios divinos. Y antes bien, ellos, aunque estén haciendo cosas perversas, están colaborando con el plan divino de Dios. Y sé que al decirle esto, sé que al decirle los componentes y empezárselos a clarificar, en más de uno van a saltar uno que otro versículo. No caiga en esa tentación. Le pido que vea cómo Dios actúa durante toda la Biblia, desde el inicio hasta el fin. Y luego que haya llegado a ver todo el panorama completo, ahí sí confirme si lo que hoy usted está recibiendo viene de Dios o no. Pero no se agarre de un versículo, sino vea cómo Dios transita en la historia, cómo Dios ha actuado a lo largo de la existencia del hombre, porque esto va a determinar muchos aspectos. Entonces le mencioné que el primer componente es el determinismo. En pocas palabras, que todo ya está determinado, hasta en los últimos detalles. Entonces las personas que se oponen a Dios lo hacen porque Dios determinó que así sucediera. Qué serio. Como le dije hace un rato, si esto es así, Dios es un buen guionista.
Y cada persona está desarrollando el libreto que le corresponde de la manera que lo tiene que hacer, y nada de lo que está haciendo esa persona se le está escapando a Dios de sus manos. Cabe aclarar con esto que Agustín viene de una filosofía determinista. Por eso digo, la cosmovisión que una persona tiene muchas veces va a quererla añadir a sus creencias, porque así es la manera en la que tiende a ver siempre la vida. Entonces él venía de una filosofía determinista. Por eso uno de los aspectos que sentía que lo hacían sentir cómodo era decir que Dios ya tenía todo fríamente determinado, calculado. El segundo componente se llama maniqueísmo. El maniqueísmo es una doctrina religiosa que se caracterizaba por creer en la existencia de dos principios contrarios y eternos, pero que estaban luchando entre sí. Este era el bien y este era el mal. Le estoy dando lo teórico, pero tome lo que sea más importante para usted. El maniqueísmo es la existencia permanente del bien y del mal. En otras palabras, donde el espíritu del hombre le pertenece a Dios, pero el cuerpo le pertenece al demonio. Agustín afirmaba que el mal se origina en las criaturas y no en Dios. Pero mire lo que él sostenía. Él sostenía que hay un propósito divino detrás de ese mal, que finalmente contribuye a un bien superior. Voy a volver a decir esto. Agustín decía en sus palabras, en sus postulados, que el mal le pertenece y nace en el hombre, pero sin embargo Dios a través de ese mal lo encaminaba a bien. Hay una pregunta que muchísimas personas se han hecho a lo largo de la historia y que Agustín la intentó resolver, dio una respuesta. La pregunta es: ¿por qué existe el mal si Dios es bueno? Él definía que aunque Dios es un Dios de amor, que aunque Dios es un Dios de bondad, muchas veces nos lleva a enfrentar cosas que no son buenas. Y no sé cuántos hasta el día de hoy han tenido esa mentalidad también. No quiero que lo vea como algo ajeno. Escudriñese cuáles palabras hoy Dios le está hablando que hay que remover de su cosmovisión. ¿Cuántos han creído esto? Que uno de los deseos de Dios es que pasemos por pruebas, que Él te está probando hasta donde puedes. Déjeme preguntarle algo muy en serio. ¿Usted cree que Dios no conoce hasta dónde usted puede resistir? Entonces, ¿para qué necesita probar si Él conoce hasta dónde puedes resistir? Entonces hay personas que dicen: Dios, esta prueba está siendo muy difícil, pero en su mentalidad piensan que esa prueba en algún momento tiene algún bien, que se va a tornar en bien. ¿Cree usted que Dios quiere verlo sufrir para que aprenda? ¿Cree usted que el deseo más profundo de Dios es que usted se enferme terriblemente para que pueda ver su gloria? Yo personalmente no lo creo. Dios está permitiendo esta enfermedad para que yo solucione cosas en mi vida. Puede ser. Pero que sea el deseo más profundo del corazón de Dios, totalmente no. Y yo, aún en el pasado, con el problema que yo tuve de acné, pensaba que Dios aún estaba utilizando la enfermedad para decirme: tienes que ordenar áreas en ti. Y por supuesto, yo entendí que habían cosas por solucionar. Una de estas es que en mis generaciones no se reprodujera esto. Pero no es la voluntad de Dios que una persona aprenda, salga adelante de los errores. No es la voluntad de Dios que una persona sufra para que empiece a hacer las cosas bien. No es la voluntad de Dios que una persona esté enferma, pase por problemas para que pueda ver la gloria de Dios. Le voy a poner un ejemplo un poco más complejo. Piense en un niño huérfano.
¿Cómo le explicamos lo que le pasó a sus padres? ¿Cómo le explicamos que Dios lo ama, pero que le quitó a sus papás? Agustín diría: Dios ama tanto a tus papás que lo hizo por algo muy bueno que en este momento tú no lo alcanzas a ver. ¿Qué pregunta? Esta pregunta no está fácil. Intenta explicar el motivo del sufrimiento. Es complicado. Intenta explicar el motivo por el cual Dios permite enfermedades. Es complicado. Ok, pero esta cosmovisión de control es propia de Agustín y era contraria a la cosmovisión de los padres de la iglesia. Ahora usted me puede preguntar: bueno, Samuel, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Bueno, los discípulos de Jesús tuvieron hijos y estos hijos tuvieron generaciones. Los padres de la iglesia son la descendencia de los discípulos más o menos hasta el año 300 después de Cristo. Estamos en el año 2000, o sea, fue hace bastantico. Estos son los padres de la iglesia. ¿Cuál era la cosmovisión de los padres de la iglesia, es decir, de las generaciones de los discípulos? Se llama cosmovisión de conflicto. Escríbala, por favor. ¿Cuál era su explicación? Ellos, ¿qué explicaban? ¿Cómo podían definir por qué existe el mal? ¿Por qué pasan cosas malas? Ellos decían que la explicación de por qué existe el mal se encuentra en que los seres humanos, en que los ángeles buenos y también caídos, y en que Satanás tienen voluntades libres. Escriba eso: tienen voluntades libres. Y no que detrás de ese mal hay algo bueno. Eso es un principio clarísimo. Las cosas malas suceden porque hay libre elección, no porque detrás de lo malo vaya a surgir algo mejor. Jesús dijo: el diablo vino para robar, matar y destruir. Y hay un principio muy importante aquí que nos debe llevar, o personalmente a mí me lleva, a reconocer a Dios, a adorar a Dios, a darle la gloria a Dios. Dios permite que su creación escoja lo que quiera. ¿Cómo podemos entender un Dios de control tolerando el árbol en el huerto de Edén? Un Dios de control no expondría algo que muy seguramente alguien podría activar una consecuencia como la que sucedió y el problema que luego se manifestó. Un Dios de control habría previsto esto y no habría permitido que, por ejemplo, en este caso, el árbol se manifestara. ¿Cómo explicar la rebelión de Lucero? ¿Cómo explicar la rebelión de los miles y aún millones de ángeles que a lo largo de la historia se han corrompido, han sido desleales contra Dios? ¿Cómo hacerlo desde un concepto de control? ¿Dios orquestó que esto fuera así? Y si Dios orquestó que esto fuera así, ¿qué tan culpable es Lucero? Si Dios lo controla todo, es porque Él quería que esto sucediera para algo bueno. Entonces, ¿por qué sería culpable Lucero? No se le puede culpar a seres cuya decisión ellos no la tomaron, sino fue otra persona quien la tomó. Y ahora usted podrá preguntar: ¿por qué se llama cosmovisión de conflicto? Debería ser lo contrario, cosmovisión de paz. ¿Por qué cosmovisión de conflicto? Porque si mañana un ángel quiere rebelarse, lo puede hacer, y eso genera conflicto. Porque las criaturas tienen la libertad de elegir. ¿Es probable que elijan mal? Pregunto.
es probable que no elijan bien. Y si no eligen bien, indirectamente o directamente se están levantando contra Dios. Y si se levantan contra Dios, ¿qué significa? Que están en conflicto. Entran en conflicto. Entonces la cosmovisión de conflicto es entender que en este momento toda la creación, diga toda la creación, está bajo la operación de poderes espirituales que quieren que suceda determinada consecuencia. En otras palabras, cosmovisión de conflicto es entender que el diablo y sus demonios quieren y están empujando para que tú decidas deshonrar a Dios. ¿Por qué le menciono esto? Y ya voy para allá. Porque esto nos debe llevar a pelear. Esto nos debe llevar a no quedarnos conformistas. Las tinieblas están actuando con libertad. Las tinieblas quieren hacer lo que se les antoja con libertad. Porque Dios no es un dictador. Dios no es un controlador. Yo lo dije hace 8 días. Dios podría hacer que todo le obedezca. Pero creo que lo que Dios más ama es lo que brota del corazón. Que decidas desde el corazón honrar a Dios. Entonces respóndame esto: ¿para qué oramos? Porque si va a pasar lo que tiene que pasar, no importa si oramos o no, de nada sirve. El Señor hará lo que Él quiera hacer. Si Dios ya tiene todo decidido, entonces no tiene sentido interceder. Si Dios ya tiene todo decidido, no tiene sentido que vayas y les hables a tus hijos, que vayas y les hables a tu esposo, que vayas y les hables a los perdidos. Porque Dios ya lo definió así. Y vuelvo a decirlo, si todo ya está escrito, entonces esto es una obra de teatro, donde hay un perfecto guionista y todo lo que usted y yo hagamos en la tierra, es decir, aquí y en el lugar donde usted se mueva, es el libreto que Dios escribió de usted. Si Dios controla toda la vida, no tiene sentido. Diga, si Dios controla todo, la vida no tiene sentido. Seríamos robots. Estaríamos cumpliendo algo que Dios ya sabe cómo va a suceder. Hay una frase que para mí es horrible. Y yo sé que es una ofensa delante de Dios. ¿Cuántos dicen: Dios, tú controlas todo, Dios tiene el control de todo? Esa frasecita de que Dios controla todo es una ofensa enorme. Porque Dios no es un dictador. Dios no es un controlador. Pero si por el contrario hay un conflicto, escuche esto muy bien. Escúchenme en los diferentes lugares donde están. Si por el contrario hay un conflicto, si nosotros respondemos oportunamente, nuestra respuesta puede ser determinante para el futuro de una ciudad. Nuestra respuesta puede ser determinante para el futuro de nuestra vida. Nuestra respuesta que demos va a ser determinante para el futuro de nuestra familia, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Si hay conflicto, si hay sentido por pelear. Si hay conflicto, sí tiene sentido y una enorme responsabilidad orar. Si hay un conflicto, si las cosas no están premeditadas y ya establecidas, hay un diseño cuando adoras. Tiene un sentido cuando peleas, cuando intercedes, cuando oras, cuando gimes. Sí hay un sentido allí. Muchos dicen que el hombre peca porque nació con el pecado inicial. Ok, yo le tengo una noticia: Cristo con su muerte condenó el pecado. Si alguien peca estando en Cristo, ya no es el pecado inicial.
ya no es porque estoy conectado a un Adán. Si alguien peca en Cristo, es por el ejercicio de su voluntad. Si alguien peca en Cristo, es porque tiene libertad para hacerlo. Usted lo puede ver claramente. Aún muchos pecando, unidos al pecado inicial, pueden tomar decisiones correctas. Porque si fuera de esta manera, entonces todas las decisiones que el mundo tomaría serían malas. No, hay muchas decisiones que el mundo toma que son correctas. Por favor, vayamos a Hebreos 11. Y ya estoy aquí finalizando. Hebreos 11, versículo 31, que muestra esto que le acabo de decir. De aquellos que, aunque están conectados al pecado inicial, pueden tomar buenas decisiones. Dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Acá está definiendo a una persona y está dando su profesión, pero no es una profesión que yo quisiera ver jamás en un hijo de Dios. Pero acá la está mencionando, está diciendo que Rahab era una prostituta. Rahab nació en prostitución y practicaba la prostitución, pero en un momento determinado, escúcheme muy bien, en un momento determinado tomó una decisión, y esa decisión que tomó no solo la salvó a ella, sino a los de su casa. Para los griegos, como lo dije al inicio, no puede haber nada suelto en el universo. Todo ya debe estar premeditado y establecido. Y por eso es que la mentalidad de Agustín le ha hecho tanto daño. Agustín de Hipona le ha hecho tanto daño a la iglesia en general. Porque Agustín igualó la omnipotencia de Dios con algo que se llama el omnicontrol. Y por favor vayamos a 1 Corintios 13, versículo 5, que está hablando del amor. El amor no hace nada indebido y el amor no busca lo suyo. Dios pudiendo ser un dictador, pudiendo ser un controlador, porque Él lo puede todo, Él siendo omnipotente, no ha decidido que todo el mundo lo obedezca por una sencilla razón, y es porque Él es amor, y el amor no busca lo suyo. ¿Dios es omnipotente? Le pregunto. Dios es omnipotente. La pregunta no es si Dios es omnipotente, la pregunta es si Él quiere hacer lo que puede hacer. Dios puede destruir a toda la tierra. La pregunta es, ¿lo quiere hacer? Ahí va. Omnipotente no es que Él pueda hacer cualquier disparate. Omnipotente es que aún pudiendo hacer todo, acabar con tanta gente que se ha rebelado contra Él, su amor no busca lo suyo, y su amor se sigue extendiendo día a día. Acá está diciendo: el amor no busca lo suyo. En otras palabras, Dios no fuerza la voluntad del otro. Iglesia, Dios no va a forzarte a que lo sigas. Dios no va a forzarte a que lo ames. Esa es tu decisión. Él no evitó que ese segundo hijo se fuera de su casa. Él no evitó que ese segundo hijo se volviera un pródigo. Él dijo: si quiere quedarse, que sea porque Él quiere. Pero si no quiere quedarse, aunque me duela en el corazón, aunque me parta el corazón, vete. Porque yo no voy a controlar. Dios nunca va a imponerte que hagas lo que Él desea. Él nunca va a imponerte, Él nunca va a obligarte. Cuando te sientas obligado, es porque en ese momento estás más lejos de Dios que cerca. Él nunca va a imponerte que hagas lo que Él desea, porque Él ama más que tú lo decidas con tu conciencia,
Que tú conscientemente digas: yo te quiero honrar. Que tú, así como José, aún pudiendo pervertirse y hacer cualquier cosa, se mantuvo firme y dijo: yo te quiero honrar, Padre. Él lo que más está mirando es el corazón. Y hoy creo que va a tomar un sentido muy claro el último versículo, Jeremías 11:29. Jeremías 29:11, perdón. Y acá le pido que los que me están escuchando presten mucha atención. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Este es un versículo que usted lo debería tener por encima de muchos pensamientos y creencias que se han movido contra usted. Los pensamientos de Dios son pensamientos de paz y no de mal. Son pensamientos de bien y no de una catástrofe, para daros el fin que esperáis. Pero escuche lo que acá está diciendo: no pienses que Dios va a decidir por ti. Acá dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pero yo no lo voy a decidir si tú no lo quieres. Tú eres el que decides, y lo vuelvo a decir, hasta dónde llegas con Dios. Tú eres el que decide hasta dónde permites que Dios more en ti. Tú eres el que decide hasta dónde quieres entrar en el reino del Padre. Dios ha soñado un esposo contigo, pero tú decides si cumples el sueño de Dios o cumples los deseos personales que tú tienes. Dios soñó una carrera específica para ti, pero tú eres el que decide si haces eso o terminas desviándote a hacer lo que tú quieres. Dios ya diseñó un camino, Dios ya te trazó un camino, porque lo hemos leído muchas veces. Dios ya escribió cosas de ti, pero tú decides. Tú decides si te alineas a Dios. Tú decides si haces su voluntad, o tú decides si caminas en la vida haciendo lo que se te antoje. Y que por supuesto ahí vuelvo a tomar algo de esa enseñanza de esclavos de Cristo. Cuando no quieres honrar a Dios es porque las tinieblas te están ganando terreno. Dios ha soñado sanidad contigo. Dios tiene planes de salud contigo. Pero tú decides si te cuidas. Tú decides la manera en la que comes. Tú decides la manera en la que te ejercitas. Tú decides lo que quieres hacer con tu vida. Tú tomas tus propias decisiones. Y aunque Dios haya soñado cosas grandísimas, tú decides hasta dónde llegas con Dios. Y hoy hay algo que estoy soltando en este ambiente. Nosotros decidimos hasta dónde va a llegar este ministerio. Y yo le pongo esa carga a usted en su espíritu. Nosotros somos los que definimos. Nosotros con nuestras decisiones, con nuestras acciones, le decimos: Dios, vamos a llamar a multitudes, o nos quedamos de brazos cruzados esperando a que sea el Espíritu Santo que los traiga. Así no funciona un avivamiento. Un avivamiento no es decirle: Dios, aquí, tráelos. Hay que traerlos. Porque hay algo maravilloso aquí. ¿Cómo gobierna Dios? En acuerdo con su creación. Y esto es más profundo de lo que usted piensa. A veces hemos visto a Dios allá en el trono sentado, decidiendo: hágase esto, hágase aquello, hágase todo lo que yo quiero. No. Dios ha buscado, y a lo largo de la escritura se ve, va a donde hombres que están dispuestos a escucharlo. Le dice: yo no le contaré esta decisión que tengo en mi corazón a mi amigo Abraham. Dios trabaja en acuerdo con sus hijos. Dios ha soñado que subas a Sión. Dios ha soñado que esto se haga una realidad en ti. Dios ha soñado que tú no lo hagas como algo invisible. Dios ha soñado que tú lo llegues a creer, que tu manera de pensar cambie y que tú puedas decir: es real, yo puedo entrar, puedo vivir allí. Pero si tú no lo decides,
Si tú no decides cambiar, hacer una transición en tu mente, cambiarte esas gafas, decirle: Dios, entrégame unas nuevas, no sucederá. Porque hay muchos que están esperando ahí que Dios les active las cosas, pero no se están movilizando. Y espero que con lo que hoy Dios está hablando, lo que Dios le está entregando, lo lleve a movilizarse, lo lleve a entender que nosotros somos los que provocamos las cosas, que no somos esa generación que se queda esperando, que es espectadora, porque este es un punto importante. Esta mentalidad, esta cosmovisión nos lleva a que seamos espectadores, pero cuando entramos en la cosmovisión de conflicto, vamos a ser esa generación que es protagonista, que se encumbra en las alturas, que hace parte de los diseños del Padre, que hace posible las realidades del cielo en la tierra. Entonces, qué lindo es leer esto. Él tiene pensamientos muy buenos de ti. Y ojo, no estoy diciendo, no quiero que se me entienda lo contrario en algo. Dios puede convertir cosas malas en cosas buenas. Es decir, por su amor y por su misericordia, Él puede transformar escenarios de tinieblas que puedas estar viviendo en momentos de luz. Por supuesto. Pero yo no creo en que Dios quiera que vivas enfermo. Yo no creo en que Dios quiera que tú vivas atado, amarrado, que tú no puedas avanzar. No creo que Dios sea un Dios así. Yo creo que Dios es un Dios que en la medida que nosotros decidamos darnos más y más a Él, Él también va a entrar más y más en nosotros. Iglesia, con esto es un importante tiempo para entender que los pensamientos de Dios no son el todo. El todo son aquellas acciones que nosotros hacemos para creer que los pensamientos de Dios son de paz y no de mal. Son tus acciones, son tus decisiones. Mi pastor se ha caracterizado por, durante toda la vida, decirme: es tu decisión. Es tu decisión. Y hoy le digo eso: es tu decisión. Que las cosas cambien en casa es tu decisión. Pelea es tu decisión. Intercede es tu decisión.